Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a todos a este Reimaginar lo Humano número 14 ya. Ya van varias charlitas a estas alturas y bueno, tengo el súper gusto de, además de dar la bienvenida a todos los que se vienen sumando, dar la bienvenida a Martina González Veiga. Gracias, Martina, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por la invitación, que me hace mucha ilusión. Bueno, les cuento un poquito de Martina. Martina es psicosexóloga, terapeuta sexual de pareja, especializada en intervención y acompañamiento en diversidad sexual y de género. Es terapeuta centrada en la compasión. De hecho, ahí nos conocimos hace 3 años atrás, ¿cierto? Eh, Cierto. aprendiendo CFT ahí en La Coruña, con la amiga Betty, que está por acá también, coordinando ese curso. Em, Maravilla. y también es terapeuta de EMDR y aplica estas herramientas terapéuticas, terapia central de la compasión y EMDR, a la psicosexología. Ella es fundadora y directora del Centro de Sexología Con Mucho Gusto en Galicia y es divulgadora científica y lleva a cabo numerosas actividades educativas y formativas, tanto para el público general como para instituciones, organizaciones y profesionales. Desde el 2015 tiene una sección semanal sobre sexualidad en la radio gallega. Eso, bienvenida Martina nuevamente. Muchas gracias. Bien hallada, Gonzalo. Muy bien, y tenemos este pequeño ritual con los amigos que nos visitan a la entrevista y con la gente que se conecta de conectar con nuestro verde, unos 3 minutitos para llegar haciendo algunas respiraciones de calma y focalizando nuestra intención. Así que si te parece, hacemos esto, ¿vale? Perfecto. Muy bien, queridas y queridos, os invito a tomar una postura cómoda y estable. Quizás si está disponible podemos estirar un poquito la columna, abriendo espacio en el pecho, en el vientre. Y te invito a tomar unas 3 o 4 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Inhalando profundo por la nariz, llenando el torso de aire. Y soltando, dejando ir lo que ya pasó en el día. Una vez más, quizás a tu ritmo. Y ahora respirando por la nariz, nos damos simplemente permiso para estar presentes un momento juntos. Sentir el aire que entra y sale pacíficamente de tu cuerpo. Si está disponible para ti, quizás podemos invitar una muy, muy leve sonrisa también. Un gesto sutil de bienvenida. El maestro Thich Nhat Hanh dice que tu felicidad puede ser la causa de tu sonrisa, pero también tu sonrisa puede ser la causa de tu felicidad. Y quizás también podemos conectar con la sensación de estar con ahora unas 150 personas conectadas, respirando juntos, abriendo espacio en el cuerpo, en la mente, para activar esta curiosidad sana acerca de nuestra naturaleza humana. Y también generar la intención de que lo que compartamos hoy con Martina y con el grupo traiga mucho beneficio en la vida de las personas que escuchen esto ahora en vivo y también luego en diferido.
Y suavemente puedes ir abriendo los ojos, moviendo el cuerpo, estirándote un poquito. Y muy bien, llegando un poquito más al cuerpo y al presente, ¿no? Bajando de la cabecita. Quiero saber si se escucha bien, si alguien nos puede hacer unas señas, si se nos escucha bien a los dos. Súper. Vale, gracias. Hola, hola. Probando, probando. Súper. Bueno, Martina, cuando estaba preparando un poquito esta entrevista contigo, estaba pensando que a menudo las personas tienden a confundir la sexualidad con la genitalidad, ¿no? Y creen que por tanto la sexología, el trabajo de un sexólogo tiene que ver con enseñar posturas sexuales y entregar tips, ¿no? Tipo artículo de Cosmopolitan o cosas por el estilo, ¿no? Eh, entonces, quizás me gustaría partir preguntándote en un marco más amplio, ¿qué es la sexualidad para ti? ¿Cuál es tu visión de la sexualidad? ¿Y qué lugar tiene en una vida humana? Bueno, quizás es la vida humana en sí misma, la sexualidad. Digamos que al final somos sexo. Cierto que tenemos este concepto, ¿no? Limitado, que tiene mucho que ver con nuestra educación y aquí en España también con esta disociación que hay también entre el cuerpo y el cerebro, como si el cerebro no fuese cuerpo, ¿no? Como esta división entre el cuerpo, las emociones, la mente, como si no fuese todo uno. Mm, Entonces, además es una genitalidad que, que está como disociada del resto de la persona. mm, Entonces, claro, desde ahí pues todo se complica bastante. Entonces tiene sentido también que, que se conciba que si los genitales funcionan, son la sexualidad o el sexo, funcionan por sí solos y tienen que tener X funciones, pues como si no funcionan correctamente de esta manera, como nos enseñan que tiene que funcionar, o si no son como nos han enseñado que tienen que ser, pues aplicaremos estas técnicas para que funcionen bien. mm, Entonces, claro, es una concepción muy limitada, muy deshumanizada, en realidad. Y al final, pues es que somos sexo, realmente. Eh, Somos seres sexuados y, y somos seres complejos, además, con un cerebro complejo, como bien explicas tú también. Entonces, digamos que nuestro sexo está formado por una combinación de ingredientes. ujú, Sabemos que parte de nuestro cerebro se desarrolla pues, en el útero y otra parte del cerebro se desarrolla afuera. Y, y que al final pues, influye la genética en nuestro sexo, todo este mezcladillo, ¿no? Esta mm, combinación genética. Y el sexo, pues también tiene que ver con nuestro cerebro, con cómo nos desarrollamos internamente, externamente y no solo físicamente. Se habla mucho del sexo biológico como el sexo que aparenta una persona, ¿no? Como los genitales que se visibilizan, que se ven y además sin tener en cuenta pues la parte interna, sino solo la externa. Como mm, que clasificamos a las personas ya desde antes de que nazcan, desde las ecografías, en función de si percibimos una vulva o si percibimos un pene. mm, Y además, si percibimos genitales intersex, pues todavía médicamente se elige y se decide, ¿a qué se pueden parecer más estos genitales? ¿A una vulva? Pues intervengamos para que se corresponda con una niña. Y clasificamos a las personas en función de esto. Por eso también diferenciamos pues, las personas endosexuales, que son como las que se corresponden pues, con lo que alguien asigna, o las personas intersex que no se corresponden pues, con esta asignación tan binaria y simplista, o las personas cis y las personas trans. mm. No quiero Quizás, liar mucho con conceptos tampoco. quizás, Dime, dime. ya que estás entrando en eso, creo que hay como mucho retorno. Si puedes bajarme un poquito el volumen Sí, si en no, tu... a lo mejor pongo los cascos.
Yo creo que si baja un poco el volumen ya no hay retorno, creo. A ver. Vale. Hola, hola. Ahí sí, ahí sí. Espera. ¿Me escuchas? ¿Así? Yo te escucho, Ok. ¿tú? Sí, te ¿Hay escucho bien. retorno o bien? Hay muy, muy Vale. poquito. Te aviso si molesta como para usar los cascos, ¿vale? Vale, si no, los pongo y sin Bueno, problema. dale, ponlos y probamos cómo anda. Y probamos. ¿Me decís bien? ¿Sí? Sí, se te escucha bien. Sí, y ya no hay retorno para mí. Vale, Súper. perfecto. Gracias. Claro, mejor. Entonces, por un lado está el Mm, sexo que tenemos, que no ujú, es solo los genitales, ¿no? Y de hecho, no todo el mundo, por ejemplo, es XX o XY en sus cromosomas. Bueno, pues que somos una combinación de ingredientes compleja. mm. Te iba a Em, decir, ya, sí, digamos como para tener un contexto quizás conceptual, porque son como términos que se usan y que no todo el mundo, muchas cosas. muchas personas no tienen Claro, como entonces, tanto por un lado, conocimiento. digamos Ujú, que somos, pues, claro, el sexo que somos, que ujú, es el corporal, y después está bueno, el que, ¿no? El que tenemos físicamente y ujú, después está el que somos. Digamos que nuestro cerebro humano nos permite autodefinirnos. ujú, Es una condición, ¿no? Que no ocurre en otros cerebros, por lo menos que sepamos, que es esta capacidad de poder reflexionar y construir nuestra propia identidad. mm, Entonces también podemos reflexionar y construir sobre nuestra propia identidad sexual. mm, Así que digamos que está el sexo que somos también, como cada persona se percibe a sí misma. mm, Yo no me considero mujer solo por el hecho de haber nacido con unos genitales concretos, ujú, sino también porque puedo pensar y sentirme mujer y mm, construir una identidad como mujer que a lo mejor es diferente o sería diferente si yo naciese en otro contexto mm, también. ¿No? mm, No es lo mismo a lo mejor pues cómo se vive como mujer pues, una mujer aquí o en otro lugar o en otra cultura, etc. Y después está el sexo que expresamos, que es cómo nos vinculamos afectivamente, cómo nos vinculamos eróticamente o cómo nos expresamos con otras personas. Entonces, digamos que ¿Y el eso sexo es sería la algo orientación complejo. sexual o la orientación sexual sería aún otra cosa más? Vale, digamos que la orientación sexual forma parte de eso, del sexo Ujú, que somos, del que mm, expresamos. Claro, entonces, dependiendo de si yo me percibo, por ejemplo, como mujer y me atraen las mujeres, o si yo me percibo pues como hombre y me mm, atraen los mm, hombres, claro, pues ahí digamos que la orientación sexual tiene que ver con mi sexo y también con otros sexos que me atraen mm, mm. y ahí, o no me atraen, que ahí tendríamos la sexualidad, que Ah, sería la ausencia de atracción sexual. la asexualidad. Ujú, ujú, La sexualidad, ujú, exacto. Tendríamos la homosexualidad, que sería el lesbianismo, ujú, eh, ser gay, ser lesbiana. Tendríamos la pansexualidad y la bisexualidad, que actualmente, por lo menos aquí, se emplean como términos sinónimos, que sería pues que te atraen las personas independientemente de su sexo, más de un sexo. Y después estaría la sexualidad, que sería que nadie te atrae sexualmente, ujú, ¿no? Digamos que la persona no te atrae, no es una inductora del deseo sexual por sí misma, ujú. como, ¿no? Súper. Tú esto lo hablas con mucha naturalidad, ¿no? ¿Cierto? Y es parte, claro, del agua en la cual nadas a diario, además vienes en esto hace tiempo. Sin embargo, es cierto también que hoy en día convivimos con personas que piensan, por ejemplo, que la homosexualidad es un pecado, ¿no? O una enfermedad, sí, una patología. Claro, Entonces, efectivamente. háblanos cómo comprendes tú esta situación y cómo pueden llegar a dialogar estas miradas tan diversas y cómo quizás cómo ha sido tu trayectoria para llegar a ser una activista por la diversidad, porque claramente tú eres eso como parte de lo que haces también. Sí, y ahí estaría también pues esto, la sexualidad, ¿no? Que tiene mucho que ver también con lo biográfico y con cómo nos vivimos por el hecho Mm, de ser
seres sexuados. mm, Entonces, claro, hay una parte que es el caldo en el que nos cocinamos, que es el contexto, pues además de biográfico, ¿no? El contexto sociocultural ujú, y que influye en nuestro desarrollo. Entonces, el contexto pues homófobo es mm, un contexto que limita el desarrollo de las personas. Pues hay muchos factores que influyen ahí, pues mentalidades de las personas, ¿no? Que pues, probablemente también cuestiones ideológicas, políticas, sociales, pues muchos factores que se entrecruzan. Al final no es diferente del racismo, no es diferente del machismo. mm, Digamos que hay un grupo de personas que ostentan unos privilegios y mm, que se consideran normales mm, por el hecho de, pues, del color de piel o por el sexo que tienen o por su corporalidad o por su orientación sexual. Y en este caso, como la orientación que se presupone mayoritaria es la heterosexual, pues hay personas que piensan que eso es lo normal y, y quien no es heterosexual pues no es normal y además un concepto de normalidad muy perverso porque es como si eres normal estás bien, si no eres normal estás mal. ujú, Y es algo muy perverso porque se basa en lo nuclear de los seres humanos. Somos seres sociales, mm, queremos que nos quieran. Entonces, claro, cuando tú eres pequeño, pequeña, pequeña, y entonces te crías en un contexto en el que identificas que lo que te hace querible es ser de una determinada manera, expresarte de una determinada manera, hacer X cosas o tener una orientación sexual heterosexual, pues ya sabemos que el ser humano es capaz hasta de autodestruirse para encajar. Tú lo que quieres ya por pura supervivencia es encajar en tu grupo social. Y mm. es una cuestión de también, pues eso, de ostentar privilegios y de ir arrastrando de generación en generación, pues sistemas de personas que sienten que por el hecho de tener una orientación sexual determinada son mejores que otras y, y que los que no tienen su orientación sexual pues son personas malas, defectuosas o que están mal. Ocurre con la orientación sexual, con las prácticas, con un montón de cosas, ¿no? Al final nos criamos en un contexto diversofóbico. Mm, Y claro, ¿qué es lo complicado de esto, de la diversofobia y de la discriminación sexual? Que quien te discrimina es tu familia. Es decir, como tú te cocinas en ese caldo, mm, tú interiorizas que tener otra orientación sexual es malo o que si yo tengo esta corporalidad y me defino como un hombre, pues es algo malo, que eres una persona defectuosa, menos querible, rechazable. Entonces, esto no te va a venir de una institución así, ¿no? O sea, al final, como tu familia también se cocinó en ese caldo, va a es ser tu tangible. familia la que te va a transmitir eso, va a ser la escuela, van a ser tus amistades. Entonces hay que cambiar todo el contexto, hay que hacer un desaprendizaje estructural y cuestionarnos esto, igual que lo hacemos con muchas otras cosas como el racismo, que unas personas no son mejores que otras por tener unas determinadas características. Me gustaría detenernos ahí un momento porque creo que es muy potente lo que estás diciendo. Y dijiste el término, si te entendí bien, diversofobia interiorizada. Diversofobia me imagino que es el odio a lo que es diverso, ¿cierto? Odio a lo diverso. Sí, Interiorizada quiere decir que uno básicamente lo ha recibido, lo ha mamado el ambiente, ¿no? Lo ha recibido del caldo en el cual nos formamos, ¿no? Y señalaste ligado a esto la necesidad, si te entendí bien, de examinar nuestro privilegio, y privilegio ligado con prejuicio. Entonces, cuéntanos un poquito de esto, cómo se hace ese trabajo, de quién debiese hacerlo primero y cómo se hace esto de ver nuestros privilegios y qué tiene que ver eso con la diversofobia interiorizada. bien, me haces preguntas muy sencillitas. Es decir, complejas, es irónico. Bien, las personas que han de trabajarse son las que tienen más privilegios.
eso, o sea, quienes tenemos más privilegios somos quienes tenemos que hacer este trabajo. Creo que en eso hay que cambiar el enfoque. mm, Hace poco en una charla me decía una mujer, es que claro, es real que, pues que las personas diversas sexualmente pues sufren discriminación y exponerse pues cuesta mucho y les hace mucho daño, y es como que el enfoque siempre está puesto en la diversidad sexual, como si fueran esas personas las que tienen que hacer como todo el trabajo de visibilizarse, de que les mm, traten bien, y no está por ahí el trabajo. Yo creo que el trabajo está por concienciar a las personas que están discriminando y rechazando mm, de eso, y que son esas personas las que realmente tienen que trabajarse y que deconstruirse. Entonces esto empieza por un trabajo personal y desde los privilegios. Creo que hay que cambiar el foco, mm, poner el foco en quien trata mal y de una manera compasiva. mm, Es normal que en una sociedad sexualmente maltratante lo natural es maltratar. mm, Entonces, si a ti desde que eres una persona pequeña te enseñan pues que las personas lesbianas o gays son personas defectuosas, que están mal, mm, o que pues que estar gorda es algo malo o mm, es un insulto, pues al final interiorizas eso de una manera súper inconsciente, mm, y a veces incluso discriminas para encajar. exacto. Y O ahí, sea, yo claro, creo que es en una en la cuestión como muy adolescencia, por estructural. ejemplo, en la adolescencia, cuando se está construyendo mucho la identidad, es muy fácil ver que muchas veces tenemos prejuicios hacia otros para calzar con un grupo dominante que genera ese prejuicio, ¿no? Porque como decías Es tú, que tiene, haríamos cualquier cosa por ser parte, ¿no? Por no quedarnos afuera. qué bueno esto también, es que tiene mucho que ver con el sistema con la pertenencia, con Mm, la sensación de pertenencia, ¿no? De pertenecer a un grupo. mm, Entonces, claro, si tú generas grupos como las personas heterosexuales, mm, confrontadas con las personas homosexuales, como si fueran como especies diferentes y mm, además como una especie superior y otra especie inferior. Esto, pues yo qué sé, yo creo que es la base de todos los conflictos, ¿no? Hay unas personas que son buenas, que tienen estas características, y hay unas personas que son malas o mm, que son menos valiosas o que son genéticamente inferiores. Y esto se aplica a la raza, se aplica al sexo, se aplica a un montón de cosas. Entonces es como pues relacionarse de una manera vertical en lugar de horizontal. mm, Y entonces es como pertenecemos a esta tribu que tiene estas características sexuales mm, y estamos por encima de estas otras que tienen estas características sexuales. Entonces yo creo que lo primero es tomar conciencia de esto. mm, mm, Es un trabajo personal de las personas adultas, pues lo que decía antes, no tenemos la culpa de todo esto, pero sí tenemos la responsabilidad de trabajarnos y de darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo con el resto de seres humanos. ¿Qué mm, pasa? Que la educación muchas veces lo que fomenta es la deshumanización. Es como estas personas que tienen estas características y que son personas que no son tan personas como yo, las deshumanizo porque no les doy la característica ni la condición de que tengan mi misma humanidad. ujú, Y además, que bueno, también esto podría ser, mm, tampoco está bien hacerlo con otras especies, mm. pero que ya entraríamos en el Vamos por lo especismo, pero humano, por lo bien. menos por ahora. Pero vamos con lo humano, claro. Entonces al final tú categorizas a esas personas como menos humanas. Mm, Entonces no empatizas. claro. Y juzgar es incompatible con empatizar. Mm, mm, No podemos totalmente. hacer las dos cosas a la vez, es como que nuestro cerebro no puede hacer una cosa y la otra. Mm, Y claro. ahí, pues yo creo que está ahí como la base de la discriminación. Si consultáis como la pirámide del odio, del racismo, es que es totalmente aplicable a la diversidad sexual. Y Mm, cómo se van generando estereotipos, mitos, desde la base. Claro, si cocinan tu cerebro pequeñito mm, y además pues súper permeable mm, y en pleno desarrollo en la diversofobia, es que tú vas a aprender a discriminar. Entonces el proceso es cuando tomas un poco de conciencia, trabajarte. Yo era diversofóbica y se me escaparán un montón de cosas también y meteré la pata en un montón de cosas. Yo creo que el aprendizaje es darse cuenta
y hacer algo con eso. Y claro. para darse cuenta hay que cambiar la mirada y empezar a ver a las personas pues al mismo nivel que tú, ni Ujú, por encima ni por debajo. mm, Y cambiar también esta mirada que entendemos como la compasión, mm. que no es compasión como tú la explicas, La que es lástima. como, hay Pobrecito pobres diverso. personitas diversitas, claro, que hay que quererlas y acogerlas y protegerlas. Claro, ahí ya estás Pobrecito. colocando, ¿no? A estas, ¿dónde está la agencia, la Mm. autonomía? Y luego hay que cambiar pues la educación, porque es que si seguimos educando a la gente en esto, Ok, vamos ahí entonces, porque te iba a preguntar precisamente todo esto de la internalización de modelo de qué es normal, qué no es normal, qué es, algunos somos más humanos que otros porque calzamos más con un estereotipo que se transmite por todas partes. La educación, tanto la formal como la informal, que puede ser internet, etcétera. ¿Cómo ves la calidad de la educación sexual actual? Tú, en España y quizás... horrible, Ah, ok. ¿Por qué? horrible. Horrible porque, por lo menos en España, yo hablo de lo que conozco de primera mano, la parte que tiene que ver con todo lo que podemos atribuir a lo sexual en los libros de texto, habría que borrarla por completo y rehacerla. Pues porque los libros de texto no aparece son machistas, Mm, son capacitistas, son racistas, mm, sexistas. Es decir, es que no aparece la diversidad representada por ningún lado. Lo que se explica de los genitales es muy pobre. mm, No aparecen las personas que tienen genitales intersexuales por ningún lado, características intersexuales. mm, Incluso no aparecen diferencias de corporalidades, ni dentro de la normatividad genital, o lo que se entiende por normatividad genital, no aparecen tampoco representadas. Y luego la parte de las personas con vulva, pues es que el clítoris no aparece y es una estructura de 10 centímetros y se mm, aborda un tipo solo de reproducción, cuando en la actualidad pues hay muchos tipos de reproducción, no mm, hay diversidad de tipos de familias. mm, mm, Entonces, se sigue perpetuando un modelo que, claro, si tú este modelo lo ves en tu casa y lo ves en los libros de texto, que al mm. final es como donde presuponemos cuando somos criaturas que se encuentra ahí toda la sabiduría y las figuras adultas de autoridad que son los maestros, las maestras, te dicen que eso es así, pues tú te lo compras Claro. y Bueno, piensas que y es si no lo así. aprendes en el libro de texto, te vas a sitios porno, ¿no? ¿Y qué es lo que te encuentras ahí? Que estuve un poquito viendo investigación. Por ejemplo, hay una investigación de la Universidad de Middlesex en Inglaterra que mostraba que, bueno, hay mucho del porno que muestra escenas no realistas realmente, que glorifican la violencia, el sexismo, el racismo. Sin embargo, muchos adolescentes que ven pornografía, piensan que eso es lo normal, lo que se les está presentando ahí. Entonces también Claro, como un libro alternativo de texto, pero que sigue replicando estructuras machistas, claro, violentas. es que yo no lo veo como alternativo, o sea, yo lo veo como la consecuencia natural. Mm, Creo que el porno es como el chivo expiatorio aquí. ujú, Es como echémosles la culpa al porno, ujú, a esa gente que hace porno, ujú. que deje de hacer esas cosas tan horribles. Y si eliminamos el porno, entonces la gente adolescente se tratará diferente. Claro. Mentira. O sea, una que no puede desaparecer porque es incontrolable en este momento. Y por otro lado, que es que eso no va a cambiar las cosas para nada. Ujú, Es decir, el porno es esta educación que venimos teniendo desde la infancia, los libros de texto, ujú, en la adolescencia con lo que le transmitimos a las personas adolescentes, llevado a imágenes visuales. mm, Pero realmente es la consecuencia natural de todo lo que venimos detrás con una educación sexual inconsciente, porque muchas personas piensan que si yo no hago una charla en una escuela sobre ponerse en preservativo y embarazos no planificados, pues no estoy haciendo educación sexual. Estamos haciendo educación sexual todo el tiempo, mm, desde antes que nazcan las criaturas.
cuando les compramos un montón de cosas y les Mm, atribuimos un montón de expectativas por claro, percibirlos como niños o como niñas. sí. Las Entonces, películas estamos de haciendo Disney, una ¿no? educación, claro, Están todo todo, lleno. todo el Ujú. rato. Mm, Entonces, es lo natural. Y es muy curioso que haya como tanta preocupación por el porno ujú, y no haya preocupación por los contenidos sexistas de los dibujos animados ujú, o las series de televisión, pues que también transmiten como un montón de violencias, algunas series que ven pues las personas menores, no sé, creo que, claro, o el telediario aquí, ¿no? O sea, las noticias, los noticiarios. mm, Es como si todo eso no fuese impactante para las criaturas, ¿no? Sino es el porno, porque también tenemos el sexo como algo vergonzante, mm, algo malo, pues muy desde el sistema de amenaza. ujú, Entonces yo creo que el porno es la consecuencia natural, que lo que tenemos que ir es antes. Con esto yo no digo que mm. no influya, pero claro, es que con esta educación sexual tú ves porno y te encaja fenomenal, porque Exacto. es como, claro, esto es lo que yo llevo, ¿no? Claro, Aprendiendo a lo largo de mi vida, entonces me encaja. claro. Aquí hay, no sé Pero cómo es en Chile, mm, perdón, no, 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 dale, dale. es que encaja con esto, es un ejemplo muy sencillo. Ujú, El, Aquí hay como esto, como la historia de la escopeta, ¿vale? Que para mí es como muy simbólico de cómo se empiezan a construir las relaciones que ya se presuponen heterosexuales y entre hombres y mujeres. Y mm, entonces me parece como, claro, encaja mucho con el porno. mm, Entonces, aquí, cuando se tiene una hija, mm. a los papás se les dice muchas veces, vas a tener que ir comprando la escopeta. Exacto. No sé si en Chile también está esto de Yo la creo escopeta. que hay algo, se entiende la metáfora por lo menos. Ujú. Se entiende la metáfora, ¿no? Es como que vas a comprar un arma para proteger a tu hija Mm, de los niños que ya presupones que la van a venir a acosar sexualmente. exacto. Entonces, claro, esta es la base de las relaciones. Mm, Es como las niñas son seres indefensos mm, que van a ser acosadas por niños. ujú. Las niñas no se pueden proteger, solo las puede proteger un hombre adulto con un arma de esos Claro, niños acosadores que van a ir a por ellas. exacto, El porno me parece la consecuencia natural de tal esto. cual. Claro, o sea, ¿qué tipo de relación puedes establecer con un niño que te puede agredir en cualquier momento y del que solo te puede defender tu padre con un arma? Claro, ¿No? Es como, lo todo eso tenemos sin- ahí como muy normalizado, es como la risa, jaja, claro. pues es un mensaje súper potente. Eso sin interpretar el símbolo fálico de la escopeta, pero bueno. También, claro, es que tiene mucho jugo este ejemplo. Oye, Sí. Martina, hemos estado hablando más como de factores culturales, macroeducacionales, pero me gustaría ir a la clínica un poco contigo. Tú tienes una clínica de psicosexología y Ujú. trabajas con un equipo de varias personas ahora y metámonos un poco ahí porque muchas de las personas que se inscribieron a esta entrevista también tenían como preguntas en relación a cosas como más específicas del sufrimiento humano en torno a la sexualidad. Sin duda que la sexualidad puede ser gran fuente de placer y de felicidad, ¿no? Si implica conexión, sentido y otra satisfacción de necesidades, más allá de lo sexual. Pero también es una gran fuente de sufrimiento, una gran fuente de vergüenza, de sensación de inadecuación, culpa, de sensación de no ser suficiente. Te quería preguntar primero como cuáles tipos de sufrimientos son más comunes para ustedes ver en la clínica. ¿Qué traen las personas? Vale, la gente acude, como es un centro especializado en sexología, la gente acude porque tiene dificultades sexuales en sus relaciones sexuales, entendidas como los encuentros eróticos, porque tiene dificultades a la hora de integrar su sexualidad, ya sea por su corporalidad, su sexo, su orientación sexual, su expresión, o para entenderse e integrarla, o para vivirse en un sistema diversofóbico, o problemas pues relacionales, sentimentales, de parejas. Y ahí es como, pues como la punta del iceberg, ¿no? Mm,
digamos que la erótica, las relaciones sentimentales es donde, para mí, lo que veo habitualmente son síntomas de todo esto que hablamos, que viene de muy atrás. Y si nos vamos a la raíz, a la raíz, a la raíz, a las creencias nucleares que generan sufrimiento, pues yo creo que nos iríamos al sentimiento de falta de valía, al aprendizaje de que cómo eres no está bien, que no eres una persona válida, que eres una persona defectuosa y que no funcionas bien. Y esto, por eso es tan importante como desaprender lo que enseñamos a las personas desde el principio, porque es como la base de todo. Y yendo un poquito a esa base, Martina, ¿cómo crees tú que influye nuestra biografía, nuestros modelos de apego, por ejemplo, en la manera en que nos relacionamos con la sexualidad? Brutal, muchísimo, porque además vivimos en una sociedad en la que se prima el amor de pareja por encima del resto. De hecho, hay mucha gente que tiene pareja y además un modelo de pareja también, ¿no? Muy concreto y exclusivo. Entonces, claro, de hecho hay muchas personas que, aunque tengan un montón de amistades y de relaciones significativas y profundas, si no tienen pareja te dicen es que estoy solo o estoy sola. Y si tienen pareja, aunque no tengan otros vínculos significativos, no manifiestan esto, ¿no? Es como que es un valor también el tener pareja, incluso aunque sufras teniendo pareja. Por eso a veces también cuesta tanto romper las parejas. Y digamos que la pareja es lo más parecido al sistema familiar. Es decir, en la infancia aprendemos qué es lo que nos hace queribles y hacemos un montón de asociaciones con el amor, en base también a los vínculos amorosos que establecemos con nuestra familia. Y después trasladamos eso a las relaciones de pareja. Entonces, desde la infancia ya te van transmitiendo, desde la educación sexual en general y desde la que te transmite tu familia en concreto, qué es lo que te va a hacer querible. Claro, si a mí lo que me enseñan es que lo que me va a hacer querible es ser mujer con una corporalidad determinada. Hola, hola. ¿Me escuchan ustedes? ¿Sí? Un segundo. Porque veo congelada a Martina. ¿Ustedes la ven congelada también? Nada. Sí. Me escuchan a mí, ¿cierto? Se nos cayó Martina un segundo, me parece. Vamos a ver si vuelve. Vale. La gente aprovechó de comentar que está muy contenta con la entrevista y que Ay, qué apreciando bien. mucho lo que compartas. Entonces estábamos en las influencias históricas, ¿no? En los modelos de apego y las pautas de crianza en relación a nuestra sexualidad. Claro, esto nos puede influir un montón, ya desde cómo nos expresan el afecto también, si nos tocan, si no nos tocan, ¿no? Cuando no... Una persona de consulta, que al final esta es una fuente de aprendizaje y aprendo muchísimo de todas las personas que vienen a consulta. Increíble. En su proceso terapéutico me dijo una vez, si tuviera que resumir qué es lo más importante que le enseñaría a un hijo o una hija sobre sexualidad, es a aprender a recibir y dar amor. Y es que esa es la base. Si tú no aprendes en la infancia con tu
familia que te cría a recibir su amor, Mm, si no tienes un apego suficientemente seguro y recibes ese amor y aprendes como a expresar el amor, esto te lo va a complicar un montón en la vida adulta, mm. porque empiezas a sobrevivir en lugar de a vivirte. Hay Imagino, gente que está sobreviviendo a su sexualidad. claro, imagino que mucha gente que llega a tu consulta ha tenido esa experiencia, ¿no? O sea, y aquí tomo una pregunta muy recurrente de varias personas que se inscribieron, que es una pregunta como bien sensible. Tú decías que lo mejor que podemos recibir cuando niños es aprender a amar y ser amados, ¿no? Ser tocados, ser valorados, ¿no? En lo que somos, sentirnos como queribles. Sin embargo, por desgracia, muchos niños no viven eso, sino que viven lo opuesto, o viven en un contexto que puede haber tenido aspectos de calidez, pero recibieron abuso, ¿no? Entonces muchas personas que se inscribieron preguntaban, ¿cómo hacer con eso, no? Personas que se encuentran en su vida adulta y están encontrando dificultades en su sexualidad debido a las marcas que ha dejado em, los abusos sexuales o la transgresión de límites en la infancia. ¿Cómo trabajas tú con eso en tu clínica? Pues, por una parte, claro, empleo aquí la terapia focalizada en la compasión y hablo mucho pues, de los círculos y del sistema Ujú, de amenaza, del sistema ujú, de calma y el de logro relacionado con la sexualidad. Voy a intentar sintetizar. Por un lado está esa circunstancia, bueno, los abusos sexuales o físicos de otro tipo, las agresiones y las violencias que no, que son verbales y que también son violencias. ujú, Y después está el contexto amenazante sexual. Entonces, creo que una cosa es muy importante tener en cuenta las dos cosas. mm, Entonces, yo el trauma lo abordo desde el MDR como tratando de entender qué fue lo que pasó ahí, de integrar y de ir como muy poquito a poquito acompañando a la persona mm, a su tiempo, a su ritmo y evaluar en el presente cuáles son las circunstancias actuales, cómo está, qué influencia ha tenido eso. ujú, Pero también desde el presente es muy importante abordar cómo vive y qué ha aprendido de su erótica y de su sexualidad, mm, porque a veces se sigue perpetuando eso de una manera inconsciente. Me refiero a que tenemos una educación sexualmente maltratante, mm, que, no, que es abusiva en sí misma, al margen de los abusos sexuales. Ya es en sí la educación abusiva, porque no te explica nada sobre tu cuerpo, no te explica sobre emociones y sexualidad, cómo gestionas tus emociones, tu erótica. Lo que te transmiten es totalmente engordar el sistema rojo de amenaza. Es mm, una educación basada en la vergüenza y en el miedo. De hecho, las actividades educativas se planteaban, ahora desde la sexología no, pero sí que se piensa en general como desde el miedo, desde protégete, no tengas una infección de transmisión sexual, no tengas un embarazo no planificado. Y no desde el verde de conectar, de estar a gusto, o desde que es al final el verde es lo que genera la excitación mm, y lo que te lleva al azul, ujú, ¿no? En el verde estaría el sistema de calma, lo que nos permite conectar, sería el sistema nervioso parasimpático, el que pone a nuestro cuerpo, pues como lo hemos puesto al principio de la sesión. ujú, Desde ahí es desde donde tu cuerpo puede sentir placer mm, sexual. Y el azul sería la excitación, pues al tener pues, estímulos agradables, tu cuerpo se va excitando y también sería el deseo sexual, que es lo que te mueve a repetir esa experiencia o a tener ganas de tener esa experiencia. Claro, si en lugar de que nos enseñen desde la infancia a aprender a vivir nuestro cuerpo y a conocerlo, al final los objetivos de la educación sexual son conocerte, ujú, aceptarte, que yo iría más allá, ¿no? Pues quererte mm, y expresarte de una manera satisfactoria.
al final no te enseña ni a conocerte, ni a aceptarte, ni a expresarte. De hecho, en sexualidad nos dicen más cómo tenemos que ser, qué es lo que tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir. En las relaciones eróticas nos dicen qué es lo que se espera de un hombre con pene, qué es lo que se espera de una mujer con vulva, que tiene que haber una penetración y además pues que las dos partes tienen que llegar al orgasmo a poder ser a la vez y si no la mujer antes que el hombre. Mm, Y mm. todo tiene que ser así, independientemente de cómo te sientas, cómo haya sido tu día. Y si eso no funciona así, pues es que tienes una disfunción sexual. Y además, claro, las primeras relaciones sexuales te dicen que tienen que ser con penetración, que te va a doler. A las personas con pene les dicen que tienen que aguantar muchísimo rato hasta que estando ahí con el pene, pues la mujer tenga un orgasmo, y a la mujer que no le han enseñado a ver ni siquiera su vulva, ni a tocarla, ni a sentirla, porque es algo vergonzoso, malo, no se toca eso, pues de repente, además le dicen que le va a doler, pero que no puede decir nada porque si no el hombre no va a querer repetir. Mm, mm, mm. Todo mal, la base. Claro, o sea, el Claro, aprendizaje es desconecta de tu experiencia para calzar con un modelo. de todo. O sea, es ser un robot y además ejecuta tu trabajo bien. De hecho, la gente al Que cada principio vez viene se a venden más consultar robots. problemas, Que cada vez se cada venden más vez se muñequitos. venden más robots, claro, pero es que es natural, es lo que estamos buscando, ¿no? Ujú. Robotizarnos. ¿Quién lo va a hacer mejor que un robot de verdad? Si concebimos la Mm, sexualidad así, claro. Yo le digo muchas veces a la gente, es que tú no estás conectando con tu pareja, tú estás tratando de ser un juguete sexual, eso ya hay en el mercado. No mm, hace falta que tú te conviertas en eso. Entonces, claro, es muy loco lo que nos han enseñado sobre la sexualidad. No, mm, no te enseñan a qué es lo que sientes, a experimentar tu cuerpo, a mm, explorar tus límites, lo que te gusta, lo que no te gusta, a dudar, a cambiar y a experimentar desde el verde, desde la seguridad de que si tú le dices a alguien, esto me está resultando desagradable, pues esa persona va a responder bien. mm, Y si no, interiorizar que te puedes proteger y que puedes poner una denuncia o que puedes hacer algo con eso. mm, Entonces, claro, la educación sexual es maltratante desde la base. mm, No necesitamos más respuestas que nos digan cómo tenemos que funcionar. Lo que necesitamos es aprender a pensar y a pensarnos y a sentirnos y a que cada persona encuentre sus propias respuestas. mm, No puede ser que nos diga lo que tenemos que sentir cuando estamos con alguien, qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos con alguien. Y además, si no hacemos eso bien, vamos a ser rechazables y nadie nos va a querer en el mundo. Entonces, mm. la gente va al sexo como si se fuese a jugar el trabajo de su vida, Claro, que como si yo no ejecuto esto bien, me voy a quedar sola en el mundo, nadie me va a querer y voy a perder mi puesto de trabajo y mi vida. mm, Y mm, desde ahí, ¿cómo vas a disfrutar algo? Pero aún claro. así, lo del ser humano es increíble, porque aun con todo esto, hay gente que disfruta. Joder, ¿no? Que es que tenemos una resiliencia Se le como trabaja el ser brutal. humano. Increíble. Entonces, claro, desde ahí es cierto que a veces la resolución también o los problemas sexuales dentro de lo complejo que es el tema del abuso, que esto nos daría como para una sesión completa, ¿no? Porque es complejo y hay muchas variaciones ahí. Entonces yo creo que es entenderlo y a la hora de los problemas que dan en la adultez, pues entender también qué es lo que nos viene bien ahí. Porque claro, hay personas que intentan ser funcionales desde yo siento esto, me ha pasado esto, pero tendría que funcionar bien, ¿no? Digamos que es la manera, claro, pero es que lo que va a hacer que estés bien, que estés a gusto, es que vayas aprendiendo como a escucharte, a deshacer la culpa, a deshacer la vergüenza. Entonces es un trabajo que yo creo que es importante hacer en consulta y de una manera como muy respetuosa. Yo Mm, creo que al final eso empieza en el vínculo terapéutico, pues en aprender a establecer un vínculo seguro, porque sobre todo cuando el abuso es intrafamiliar, pues claro, la persona que te ha hecho daño es la persona que te tenía que cuidar. Eh, claro, las personas terapeutas
según vamos afianzando el vínculo, pasamos a ser personas peligrosas. Claro. Claro, nuestro cerebro, por un lado, es como, cuanto mejor, peor. Mm, Cuanto más segura me siento contigo, más amenazante me resultas. mm, Y es muy importante entender esto. Entonces, desde irse entendiendo, ir procesando, integrando las experiencias traumáticas en la medida de lo posible, porque cuando se produce algo así, pues el cerebro no es capaz de asimilar eso. Por pura supervivencia, las criaturas siempre se van a echar la culpa, mm. porque siempre es mejor pensar que tú tienes la culpa y que puedes hacer algo con eso, que esa persona adulta que se supone que te tiene que cuidar te está cuidando mal y te está Exacto. agrediendo. Porque entonces es Si como tu si te cuidador es dejaran peligroso, sola en el medio del monte, claro. claro, Y de hecho eso es lo que vemos, ¿no? Muchos pacientes con historia de abuso hay una culpa internalizada, ¿no? claro, Y la respuesta usualmente al trauma no es tanto una activación del sistema simpático de lucha-huida, sino que más bien de parálisis, congelamiento y cierre y desconexión con mi experiencia para poder seguir adelante de alguna manera. Entonces, te iba a preguntar, cuando la gente está en ese punto, por diversas razones, de no conectar realmente con su cuerpo como un cuerpo sexual, y llega a consulta contigo, bueno, imagino que sí, pero cuéntanos un poquito cómo es posible hacer eso. Por ejemplo, algunas personas preguntaban al inscribirse, ¿qué pasa con una pareja que no tiene relaciones sexuales hace 5 años o 10 años, ¿no? ¿Es posible reconectar con el deseo o el deseo es algo más bien que cuando ya está como congelado por 5 años, por ejemplo, ya no se puede volver a encender? También algunas personas preguntaban qué pasa con el sexo en la vida adulta tardía, ¿no? Como siendo adultos mayores. Si puedes comentar un poquito de eso, como si se puede descongelar lo que se ha congelado, ya sea por trauma o simplemente por la rutina de la vida o por mil otras razones. claro. Pues depende, que es una respuesta muy gallega. Mm, es verdad. Sí, Entonces, casi que di el pan gallego depende. y la estrella Galicia ahí con tu respuesta ahí todo junto. Claro, depende. No, no hay una respuesta única para eso. Mm, No hay una respuesta ni hay una fórmula. Sí hay cuestiones generales. Lo primero es entenderse, y que cada persona se entienda. Ya qué es lo que ha pasado ahí. Ahora, con nuestra educación sexual, lo esperable es que el deseo se apague. mm, Porque si tú tienes que funcionar de una manera robotizada y tienes que cumplir una serie de cosas, va a haber muchas veces que tú vas a ir a un encuentro erótico porque lo tienes que hacer, porque es lo normal, porque, oh Dios mío, llevamos 3 meses sin sexo, esto no es normal, tenemos que tener sexo. Entonces tú vas a tener sexo porque quieres muchísimo a tu pareja, pero sin ganas, mm, y tu cuerpo lo va a percibir como algo malo. mm, Entonces, por un lado, o te vas a desconectar y no vas a sentir nada, mm, o se va a tensar, o pues tu clítoris no se va a poner en erección, o bueno, lo que sea, ¿no? Que claro, del concepto de erótica dejamos fuera a las personas con diversidad funcional muchas veces, y en fin, como, claro, que es que también tenemos un modelo sexual como con unas corporalidades y con una edad, como si la erótica fuese solo cosa de personas jóvenes ujú. y las personas mayores pues dejarán de tener Jóvenes y con erótica. ciertos tipos de cuerpo, ¿no? Porque Exacto, entonces tenemos que quitar que el sexo no es algo solo de los genitales mm, y que el deseo es una emoción compleja, mm, como dice Zapia ahí, ¿no? El sexo es una emoción compleja que va a influir en cómo estés. Claro, pues yo qué sé, si yo estoy en una situación económica precaria, trabajando 12 horas, pues a lo mejor, no, aunque quiera muchísimo a mi pareja y me atraiga un montón, pues a las 12 de la noche, pues lo que me apetece es dormir. mm, Entonces hay cuestiones muy complejas. El deseo es algo que se cultiva, no es algo que tú tengas simplemente por quiero muchísimo a esta persona, la veo y ya está. ¿Qué mm, pasa? Que en el caso de los hombres, digamos que el deseo se cultiva educativamente como fomentando el azul mm, sin regulación.
Entonces, hay muchas personas, hombres, mujeres, personas no binarias, pero sí es cierto que en la sociedad machista esto se educa así y le da muchos problemas a los hombres y a las mujeres en general. Entonces es más, y no pasa con todo el mundo, que también se presupone que todos los hombres tienen muchísimo deseo cuando ven a las mujeres o a otros hombres, y esto no es así siempre, pero sí que hay como esto de que veo más habitualmente que hay muchos hombres que regulan su rojo, su sistema de amenaza también con el sexo. El sexo es algo que me desestresa, entonces necesito que me des mi sexo. Y tenemos que darnos cuenta que eso es utilizar a las personas pues, como juguetes sexuales para satisfacer el propio placer, y no nos damos cuenta de esto, no es nuestra culpa, pero es importante porque no está bien. Lo que va a favorecer el deseo es cultivar el verde, en primer lugar. Yo no puedo tener deseo por una persona con la que me da miedo no tener un buen coito, no hacerlo bien, no satisfacerle, que no me quiera, que se enfade conmigo, que me ponga mala cara si de repente yo tengo deseo y ahora ya no, o no quiero hacer esto ahora. Entonces, lo primero es tener un buen verde, un ambiente de confianza, y que el sexo no puede ser una prueba, que me sale bien o me sale mal. Pues a veces disfrutamos de unas cosas, a veces no, a veces te da un calambre en una pierna, yo qué sé, y o tienes una fantasía en tu cabeza y luego dices, no, en la realidad esto no es viable. Entonces también acostumbrarnos a eso, ¿no? Que forma parte de la vida, y a gestionar el malestar y a gestionar la frustración desde la conexión y desde la confianza, y desde Claro. que la erótica no es lo que hace que las parejas funcionen. Es que hay parejas que funcionan genial y no tienen erótica, no tienen sexo y no pasa nada. Esto no puede ser una prueba, tiene que ser, pues desde el azul, preguntarnos para qué queremos cultivar nuestro deseo. Porque si tú quieres cultivar tu deseo para ser normal o para que tu pareja te quiera, no va a funcionar. Lo puedes sostener un mes, 2 meses, pues esto que se te activa porque tienes miedo a perder a tu pareja, y entonces es como que de repente se te vienen las ganas. Es como que un miedo mayor puede con un miedo más pequeño. Pero no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, ¿cuánto te puede durar? ¿Un mes? ¿2 meses? Y luego vas a volver a lo de antes o peor. Entonces, lo que hace que tú quieras tener un encuentro sexual con alguien es que estés a gusto con esa persona, es que no te dé miedo, que no tengas miedo a que te evalúe, a que te critique, a que te juzgue, a que te mire mal, y que no te imponga desear, y que no te chantajee como es que si no tienes sexo conmigo es que no me quieres. Es que mira qué mal estoy sin sexo, que esto parte de la infancia, de si no me das un beso no te quiero, o yo qué sé, estas cosas, ¿no? O si llevas esa ropa, pues no te voy a querer. Pues ya empiezan ahí muchas cosas que luego dificultan esto, y educamos a las personas en la indefensión, muchas veces en esto y en el miedo. Entonces hay que enseñar a las personas a que la erótica, el sexo que tú tienes, tu corporalidad, cómo te vives, cómo te expresas, pues es algo bueno y está bien. Y vivirlo integrado desde la calma, desde conectar contigo, desde tener un verde gordito contigo para poder tenerlo con las demás personas. Y desde el placer, que el sexo es algo bueno, que es placentero, que es algo de lo que se puede hablar. Claro, el Y eso es silencio muy desprotege un revolucionario. montón. Y en los abusos también. Al final, cultivar el silencio, la amenaza que tenemos, atacar, huir o paralizarse. Las mujeres tienden más a paralizarse y los hombres a atacar en general, que luego hay muchas diferencias. Pues también depende de cómo nos eduquen ahí con las emociones. Y desde los abusos también enlazar esto como muy breve con cómo reaccionamos ante eso, porque tan traumático es el abuso a veces, pues tan traumática o más es la respuesta que dan las personas adultas a eso. Exacto. Y es muy importante que tomemos conciencia. Y a veces hay situaciones que no son abusos sexuales, que son tan traumáticas como un abuso, porque resulta que, yo qué sé, pues que un familiar te ha visto, pues cuando tú eras pequeña o pequeño, estabas jugando y explorando, resulta que un día pues te entró la curiosidad por cómo eran los genitales de tu primo, de tu prima o de lo que sea,
o de tu hermano o tu hermana y te pusiste a curiosear y entró tu familiar en la habitación y entonces se montó una bronca terrible y tú sentiste la vergüenza más grande de tu vida y que tu familia te iba a abandonar. Creo que es importante tomar conciencia de cómo son los cerebros pequeñitos, Ajá. que se sobrepasan muy fácil y que realmente son muy dependientes de las personas adultas y realmente sienten que les vas a abandonar y que se van a quedar esas personas solas en el mundo. Todo esto, claro que va a influir en la edad adulta. Entonces también pues todo lo que transmitimos en relación a la erótica o a los genitales, cuando hablamos de los cuerpos de otras personas y los miramos con vergüenza, ¿no? Miradas vergonzantes, o les miramos eso como mal. Si favorecemos el miedo, la vergüenza y el silencio, es que no va a funcionar bien el deseo, no va a funcionar bien el placer, no nos vamos a proteger bien, nos vamos a paralizar y el cerebro no entiende de temporalidad. Mm. Es como, tú te puedes sentir como cuando tenías 4 años con 40, si tu cerebro no tiene integrada esa experiencia y detecta ese estímulo como igualmente peligroso. Hay personas en terapia pues que la cara de enfado de su pareja le recuerda, pues yo qué sé, aunque sea una pareja súper bien tratante, pero de repente es como, ay, se me ha cortado el rollo, ya no tienes ganas, ¿no? Y pongo una cara de manera inconsciente y entonces esa cara me da tanto miedo como mi familiar que me agredía o que me pegaba o que me criticaba y yo me paralizo igual. Entonces es ir tomando conciencia de eso, enlazando todo eso y empezar a tratarnos bien en el presente para poder ir solucionando lo que viene de atrás. Buenísimo, Lo muchísimo. Martina. Y estamos un poco pasado la hora, pero si está bien por ti, podemos seguir unos 5 o 10 minutos para aprovechar tu Lo que presencia antes de quieras, cerrar. intentaré no enrollarme mucho más. Está muy bien que te enrolles. Una- Pero se sigue bien, sí, o sea, yo veo que la gente lo sí, va haciendo. vale. Un par de cosas de proceso, unas que hemos nombrado un par de veces, rojo, azul y verde. Voy a dejar linkeado un video donde explico los 3 sistemas de regulación emocional de Gilbert, que tiene ahí el esquema Martina con ella. Así que lo voy a dejar ahí y también la gente está pidiendo algunas referencias, algunos libros. Si me puedes pasar después alguna bibliografía, yo puedo colgarlo con los materiales en la página de Reimaginar lo Humano, ¿vale? Vale. Cuando publiqué información sobre esta entrevista en Instagram, Martina, alguien escribió que veían la palabra compasión y sexo en la misma frase y no podría llegar a imaginarse de qué coño íbamos a hablar. Y eso me llamó la atención porque sugiere que socialmente se percibe que la sexualidad es un campo completamente desprovisto de compasión y que la compasión está completamente desprovista de sexualidad, ¿no? Por algunos Claro, distintos tipos de asociación. Entonces, ¿qué aporta la visión de la compasión a tu trabajo con la sexualidad? todo. Es que yo he aprendido tanto contigo, Gonzalo, pero todo. O sea, yo no sabría trabajar de otra manera. De hecho, lo primero que hago a las personas es explicarles los círculos y llevármelos a lo sexual y que Mm, las personas dibujen cómo son sus círculos en relación a su erótica o mm, cómo son sus círculos en relación a los vínculos que establecen con otras personas y de ahí ir explorando los miedos, ir explorando cuáles son sus para qué y cuáles son sus motivaciones y sus objetivos, qué es lo que alimenta su sistema de calma. mm, Entonces la compasión es todo, porque al final lo primero que buscas cuando eres una criatura pequeñita es la aceptación de tu familia. mm, La mirada que recibes de tu familia va a influir un montón en tu desarrollo y la siguiente aceptación que vas a buscar es la de la gente con la que te relacionas y también vas a buscar la aceptación de la gente con la que te vinculas en tu vida adulta y lo que decíamos antes, donde más va a aflorar todo, porque socialmente tenemos que ese vínculo como lo máximo, es en la pareja, en las mm, relaciones sentimentales ahí que establecemos. Entonces, es todo. Si tu mirada ha sido de rechazo, tú vas a interiorizar este rechazo y te vas a relacionar desde ahí. mm.
y vas a desarrollar toda una serie de mecanismos, que lo enlazo con lo del abuso de antes, explorar qué es lo que le pasa a cada persona, porque hay personas que desarrollan partes, pues al final nuestro cerebro está preparado para sobrevivir, entonces hay personas que se disocian, que tienen síntomas disociativos o que desarrollan partes con mucha entidad, hostiles para protegerse o de muchos tipos, ¿no? Que establecen ahí pues, sus partes infantiles, sus partes adultas, partes que se protegen pues desconectando, partes autocríticas. Yo en mí misma me he tenido que trabajar mucho mi parte autocrítica, ¿no? Y tiene mucha entidad propia. De hecho, ha salido al principio de esta entrevista. Entonces, son las maneras en las que las personas aprendemos a protegernos. Entonces, lo primero es entendernos, es entender cómo has aprendido a sobrevivir sexualmente. Y una vez que aprendemos esto, pues lo que tú dices mucho también, ¿no? Entenderse no soluciona, pero alivia notablemente el sufrimiento. Entonces, es aplicar esa mirada compasiva, no desde culpar a tu familia o culpar a la sociedad, sino entender que cada quien hace lo mejor que puede en el contexto en el que está, entender cómo has sobrevivido y valorar eso, valorar todo lo que has hecho, sí, también las partes que a veces hacen daño a otras personas, porque hay personas que sin esas partes no habrían salido adelante. Y tomar conciencia de ello para verle el sentido a cuando ya eres adulto, cuando eres una persona adulta y estás a salvo, pues a lo mejor vivirte consiguiendo las mismas cosas que te proporcionaban esas partes, ¿no? Pero sin que sean tan dañinas o tan costosas. Y darnos cuenta de que a veces maltratamos para sobrevivir y no nos damos cuenta. Y es importante tomar conciencia y ahí la compasión es todo, porque si yo juzgo a una persona por eso, si yo como terapeuta no tengo una mirada amorosa, compasiva, yo no voy a empatizar con esa persona. Y entonces esa persona va a movilizar su sistema de amenaza y no va a cambiar. Y es que yo también me trabajé eso y yo me apliqué eso. Que todas las personas que que entran en mi consulta, pues son tremendamente valientes, porque sabemos, yo también voy a terapia, y creo que todas las personas terapeutas deberían ir a terapia, que es muy duro a veces y que es tremendamente valiente y doloroso, ¿no? Como mirar eso y sobre todo las personas que han vivido situaciones como de más rechazo y más hostiles. Porque como una vez me hizo pensar muy bien la psiquiatra Anabel González, que tenía una publicación que era: lo difícil no es salir de la zona de confort, lo difícil es salir de la zona de malestar. Y esto se ve claramente en lo sexual y en lo relacional. Claro, cuando tú te has criado en un contexto maltratante y te has generado ahí tu búnker y tus estrategias para sobrevivir, ostras, es que más vale maltrato conocido que buen trato por conocer, porque el maltrato lo conozco y sé cómo sobrevivir a él, pero el buen trato no sé lo que es, me da mucho miedo, no sé relacionarme desde ahí. Entonces en la terapia es cultivar el buen trato. Hay personas que se sorprenden de que les trate bien. Y creo que ahí está la clave. De alguna Y en manera, las relaciones pasa eso, cuesta mucho salir del sistema defensivo con la pareja. Porque aunque tú quieras vincularte con esa persona, a la vez temes que te haga daño y tú no sabes otra manera de protegerte de ese daño. Entonces tomar conciencia de eso y desde la compasión es desde un punto de vista no culpabilizador. Porque es como si yo me tropiezo contigo sin querer, vale, pero tenemos que ser conscientes de que aunque yo me tropiece contigo sin querer, si tú te haces una herida, alguien tiene que curar eso, ¿no? Entonces, pues es que la compasión es todo y en la erótica, pero igual. Entonces decías lo del comentario del Instagram. Claro, es que ese comentario es que encaja muy bien con lo del porno. Es como si se concibe la sexualidad así, como no te va a encajar genial el porno. Claro, si la compasión y el sexo no casan ni en la misma palabra, pues es que el porno mainstream, que hay muchos tipos de porno, que también está bien dejarlo ahí, y hay mucha gente repensando sobre eso,
Claro, es que te encaja genial, es que es la concepción que tenemos, entonces es lo que tenemos que pensar, pero Mm, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien que no somos nosotros, mm, es como, no, yo todo bien conmigo, ujú. yo trato muy bien, todo bien, y hay esta gente del porno súper mala que mira tú todo lo que está liando ahí, que a veces también es como echar balones fuera. Claro, es más fácil. Claro, Martín, quizás me gustaría hacer una reflexión y una pregunta final para ti, porque estamos un poquito en la hora. Algo que me queda resonando de todo lo que te he escuchado es que las personas, a partir de nuestras experiencias de vida, nuestra biografía, historia de apego, nuestros cuerpos, mentes, van relacionándose con una expectativa inconsciente que viene de lo que hemos vivido. Y la expectativa muchas veces puede ser negativa. La expectativa puede ser de violencia, de descalificación, de desconfirmación. Y de alguna manera cuando va a terapia la gente, lo que va a buscar es que alguien te desconfirme eso, que te desconfirme lo malo y poder irse abriendo a recibir algo bueno. Y a propósito de esto de abrirse a lo bueno, algo que me va sonando más y más también lo que te escucho, es que hay un vínculo importante entre el amor y el sexo, que quizás no es algo muy popular en la cultura actualmente, ¿no? Donde el sexo, la sexología, como que está de moda como disociar, ¿no? Disociar el amor del sexo y verlo más bien como algo técnico, como algo ligero. Creo que es muy influenciado por las tecnologías, no solamente por el porno, sino por las aplicaciones de pareja, donde uno pasa para el lado, como quien va en el supermercado, como eligiendo qué me como hoy, ¿no? Y lo que me va llegando de lo que dices es que igual si no hay un interés por la persona, ¿no? Si no hay un respeto por la dignidad, si no hay una conexión segura, finalmente ni siquiera es satisfactorio sexualmente. Entonces, quizás esa sería mi última pregunta. ¿Cuál es la relación entre amor y sexo? toda, es decir, es deshumanizar a las personas. Entonces, sí, hay personas para las que el sexo deshumanizado es satisfactorio, pero tienen que ser conscientes de que no están teniendo sexo con personas. Por lo menos no ven a las personas así. Porque si tú concibes que un ser humano es solo un cuerpo penetrable o que te penetra Mm, o que se frota contigo, mm. ¿no? Descoitalicemos todo esto, pero es como lo que tiene la gente en la cabeza, que es sexo, erótica. O Mm, sea, que la erótica, el sexo entendido como erótica, es todo, es cualquier cosa placentera que tú hagas con tu pareja. mm, No hay un sexo mejor que otro. El que haya un sexo mejor que otro, unas prácticas sexuales mejores que otras, es maltratante, porque te están diciendo lo que a ti, ser humano, con mm, una sexualidad, ¿no? Con un sexo complejo, lo que decíamos antes, que somos una combinación de ingredientes y que cada persona tiene una biografía diferente, un cuerpo diferente y además la capacidad de pensarse en una cultura, en una familia, en un ambiente, es decir, no hay dos personas iguales, no hay dos identidades iguales, podemos ser parecidas, entonces, claro, cada persona solo se puede autodefinir a sí misma y, y desde ahí, ¿no? Que también se va construyendo todo, porque también tendemos como a identificar a las personas. Espérate, que me acabo de perder en mi propio hilo, Gonzalo. Reengánchame. Vale, estamos en la pregunta de cómo vinculas el amor con el sexo. Total, bien. Entonces, primero eso, entender que las personas se autodefinen Mm, y que son personas. Entonces, desde ahí. Y desde ahí parte el considerar ya la humanización. Después, claro, si tenemos la erótica como disociada, es que es real que la gente tiene relaciones sexuales disociada de mm, verdad. ujú, Es decir, que no siente o que hay una parte de sí misma que es quien tiene sexo y las partes más vulnerables no tienen sexo ahí. ujú. Entonces, las tecnologías lo que hacen es como favorecer eso, pero ya era algo antes de las Sí, tecnologías. pero se Esta amplifica, educación ¿no? deshumanizante se Esta amplifica. información. Entonces, es que es todo, es Mm, que es como la educación afectivo-sexual. mm, Claro, es que tenemos una concepción de que el sexo es solo algo que tú practicas con tu cuerpo disociado de tus emociones y de tu mm, mente, despersonalizado, y le añadimos lo afectivo
para como limpiar el sexo, ¿no? Oh, no, vamos a hacer educación afectivo-sexual porque si decimos sexual no vaya a ser que parezca que solo vamos a hablar de coitos. Entonces es todo, es que no necesitas tener un vínculo significativo con una persona para tener sexo, pero tienes que tener en cuenta que esa persona es un ser humano. Entonces lo que no podemos perder es la mirada amorosa y humanizante. Eso no significa que yo para tener sexo contigo tenga que sentir un amor hacia ti profundo o que tenga que estar enamorada de ti. Ahora, no se me puede olvidar que tú eres una persona y que tienes sentimientos, que tienes una vida, una biografía, unas sensibilidades. No puedo presuponer que lo que yo haga a ti te va a gustar o que tú vas a estar a gusto todo el tiempo conmigo. Claro, pero al haber este mandato de que a las personas nos dicen tú tienes que hacer esto, esto y esto, y de ti se espera esto, esto y esto, es que la gente ni se comunica, va a ejecutar la función que ni siquiera a veces es la que quieren, sino la que les han dicho que tienen que ejecutar ahí. Como si fuera a ver a alguien, yo digo a veces, como si fuera a ver a alguien espiándote detrás de la puerta, poniéndote nota y diciendo, sí, eres una persona válida porque has tenido estas prácticas sexuales hoy y has llegado al orgasmo. O no, eres una persona rechazable porque mira qué mal que has perdido tu erección. Es muy loco esto. Entonces, claro, tenemos una educación sexual deshumanizante, pues la consecuencia natural es que tengamos relaciones sexuales deshumanizantes. Y es imposible, bueno, es posible, de hecho las personas se disocian apagando sus emociones, pero aunque tú estés disociada o disociado, disociade, tu cuerpo está sintiendo y lleva la cuenta de todo, ¿no? Como dice el libro del cuerpo lleva la cuenta. Entonces, no podemos desenchufarlo de todo, está ahí, tu cuerpo está registrando todo eso, tus emociones están registrando todo eso. Y hay que darle una vuelta muy profunda a esto y educar a las personas, que las personas merecen respeto y que tienen sentimientos y que está bien querer y no tenerle miedo al amor, que también tenemos miedo como a desvincularnos o a, no vaya a ser que yo solo quiero tener encuentros eróticos festivos con esta persona, no vaya a pensar que yo me voy a enamorar de ella, no vaya a ser que no lo pueda gestionar. Oye, pues yo qué sé, habrá que darle autonomía a las personas para que puedan gestionar, para que, pues si tú no quieres algo conmigo, pero yo me enamoro de ti, bueno, pues es bonito, pues tendré que afrontarlo y, ¿no? y gestionármelo y aprender a aceptar eso, que también está bien, y no por eso, pues tú eres malísimo porque no me quieres y no me mereces y todas estas cosas, ¿no? O no por eso no podemos abrirnos y sentir y vincularnos de manera, ¿no? chula por el miedo a no vaya a ser que me quieras. O sea, ¿qué es esto del miedo al amor? Por favor. Es como aprendamos a gestionar esto, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí como unas ideas, pues como que nos lo complican todo. Entonces, yo creo que no hay personas disfuncionales, sino que hay un sistema educativo sexual tremendamente disfuncional, que es el que hay que cambiar. Wow. Martina, muchas gracias. Nos quedamos con un montón de tareas, tanto a nivel personal como colectivo, ¿no? De descolonizar nuestras mentes, irnos sacando la diversofobia, ir perdiendo el miedo al amor, ir aceptando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros deseos, dejar de pensar que hay alguien que nos está poniendo nota en nuestra performance sexual desde algún rincón. Ha sido una meditación exquisita sobre la sexualidad humana y te agradezco por traer esta mirada tan sanadora, tan humanizante, tan amorosa y compasiva a tu trabajo y por compartirlo hoy con nosotros y también por todo el trabajo que haces con tus pacientes, en la comunidad, en la radio, por expandir el lenguaje del amor y de la compasión también a través de este tema que es tan crucial en la experiencia humana. Muchas gracias por estar hoy, Martina, con nosotros. Gracias a ti, Gonzalo. Y no me quiero enrollar, solo una cosilla. Que esto es bidireccional, al final la compasión es expansiva. Antes de la entrevista de hoy me pasó algo muy bonito y es que una persona de consulta, pues hace poco, bueno, pues tenía una situación importante, ¿no? No voy a dar datos. Y entonces me escribió y me dijo que en esa situación, pues que era difícil y que le saltaba mucho la voz autocrítica
que le habían venido, como que se sintió que le acompañaban sus amistades y que le acompañaba yo. Y entonces me dijo, sé que tienes una entrevista que para ti es muy importante y voy a estar ahí viéndola y transmitiéndote este apoyo también que yo sentí pues cuando estaba haciendo yo esto. Entonces, es que, no sé, me ha parecido como muy simbólico de lo que pasa con la compasión en la consulta. Lindo. Y lo he sentido así hoy. Y así nos vamos pidiendo prestado uno a otro y nos vamos acompañando en el camino, ¿no? Así que ojalá que sientas estas 150 personas que conectaron hoy, apoyándote en tu camino y con toda la gratitud que están compartiendo en el chat, a que sigas haciendo muy buen trabajo. Estoy dejando ahí el... Gracias, muchas gracias. Dejo el link ahí de Reimaginar lo Humano, que es donde voy a colgar la entrevista, y también voy a dejar ahí algunos materiales complementarios, lecturas sugeridas, el video de explicación de los 3 sistemas de regulación emocional y otras cosas que puedan ser de utilidad. ¿Vale? Así que muchas gracias, Martina, de nuevo, y muchas gracias a todos. Pueden abrir para que puedan abrir sus micros si quieren despedirse y saludar. Adelante. Muchas gracias, Muchas Martina. gracias. Muchas gracias. Gracias. Linda, Martina. Gracias. Más gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muy Martina. bueno. Muchas gracias. Enorme gracias. Enorme gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.